El Comentario Podcast. Presenta, el informativo de la discapacidad. Bienvenidos a todos los oyentes de este programa realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero, un informativo semanal sobre la discapacidad que se ofrece dentro del podcast El Comentario. Es un verdadero placer saludarles una semana más en este espacio de reflexión, análisis y actualidad donde ponemos el foco en lo que verdaderamente importa, que es la realidad de las personas con discapacidad, sus luchas, sus logros y los avances que poco a poco van transformando nuestra sociedad en un lugar más justo e inclusivo para todos. En esta edición cargada de información relevante vamos a desgranar los acontecimientos más destacados que han tenido lugar en estos últimos días en un recorrido exhaustivo por las noticias que marcan la agenda del sector social y de la discapacidad en nuestro país y fuera de nuestras fronteras. Comenzamos nuestro repaso informativo poniendo la mirada en una reivindicación que ha cobrado una fuerza inusitada durante esta semana y que toca una fibra sensible para miles de personas con movilidad reducida que desean ejercer su derecho a la libre circulación y al turismo en igualdad de condiciones. Nos referimos a la exigencia lanzada por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, el CERMI, al Gobierno de España para que asuma un papel de liderazgo indiscutible en el seno de la Unión Europea. La petición es clara y contundente y se centra en la urgente necesidad de reformar el reglamento que regula los derechos de los pasajeros con discapacidad en el transporte aéreo. Esta normativa, que durante años ha mostrado costuras y carencias, se ha convertido en un caballo de batalla fundamental para el movimiento asociativo. Durante esta semana se ha puesto de manifiesto que las situaciones de discriminación en los aeropuertos no son casos aislados, sino parte de un problema sistémico que requiere una solución legislativa de alto nivel. El CERMI ha instado al Ejecutivo a que aproveche su peso político para impulsar una modificación que garantice que ninguna persona sea dejada en tierra o sufra tratos vejatorios por razón de su discapacidad o movilidad reducida. Se busca acabar con la impunidad de ciertas compañías aéreas que, amparándose en normativas de seguridad a veces mal interpretadas o directamente abusivas, deniegan el embarque o no prestan la asistencia adecuada a los pasajeros que la requieren. Esta noticia ha generado un amplio debate sobre la accesibilidad universal en los medios de transporte y pone sobre la mesa la dignidad de los viajeros, que a menudo ven cómo sus sillas de ruedas son dañadas o perdidas o cómo se les niega el acceso a la cabina sin justificación objetiva. La reforma del Reglamento Europeo es vista como la única vía para armonizar los derechos y asegurar que viajar en avión sea una experiencia segura y digna para todos, independientemente de sus capacidades físicas o sensoriales. En otro orden de cosas y bajando al terreno de la gestión de recursos públicos, esta semana nos ha dejado noticias muy positivas en el ámbito de la financiación de servicios esenciales. El Gobierno regional de Castilla-La Mancha ha aprobado una partida presupuestaria de gran calado destinada al bienestar de las personas con discapacidad intelectual. Se trata de una inversión de 6.900.000 euros dirigida específicamente a la atención de este colectivo en recursos gestionados por las entidades locales. Esta inyección económica es un balón de oxígeno para los ayuntamientos y mancomunidades que gestionan centros de día, viviendas tuteladas y servicios de capacitación laboral. La medida busca garantizar la sostenibilidad de unos servicios que son vitales para la autonomía personal y la integración social de miles de ciudadanos. Además de esta partida, se ha dado luz verde a otra inversión de 12.700.000 euros para el mantenimiento de equipos sanitarios de alta tecnología, lo cual tiene una repercusión directa en la calidad de la atención médica que reciben las personas con enfermedades crónicas o discapacidades que requieren diagnósticos precisos y tratamientos avanzados. Estas cifras demuestran que la colaboración entre la administración regional y las entidades locales es fundamental para tejer una red de protección social sólida que no deje a nadie atrás. La noticia ha sido recibida con satisfacción por las familias y los profesionales del sector, que ven en estos fondos una garantía de continuidad para programas que fomentan la inclusión y mejoran la calidad de vida de los usuarios. Es importante destacar que estos recursos permitirán no solo mantener las plazas existentes, sino también mejorar los ratios de atención y la cualificación de los profesionales que día a día trabajan con entrega y vocación en el cuidado y apoyo de las personas con discapacidad intelectual. El deporte inclusivo también ha sido protagonista indiscutible de la actualidad informativa de esta semana, con eventos y decisiones que marcan un antes y un después en la visibilidad de los atletas con discapacidad. La localidad madrileña de Majadahonda se prepara para acoger este fin de semana la segunda edición de la Copa
Ibérica de Gualbal, un torneo que reunirá a los mejores equipos de la península en una demostración de talento, esfuerzo y superación. El Gualbal es el único deporte paralímpico creado específicamente para personas ciegas y con discapacidad visual, y este campeonato es una oportunidad de oro para acercar esta disciplina al gran público. 3 equipos españoles y 3 portugueses medirán sus fuerzas en el Polideportivo La Granadilla en un evento que cuenta con el respaldo del ayuntamiento y de las federaciones deportivas. Pero las noticias deportivas no terminan ahí, ya que la Asociación del Deporte Español ha avalado recientemente la creación de una nueva federación multideportiva para personas con discapacidad. Esta decisión histórica supone un paso de gigante hacia la profesionalización y la estructuración del deporte adaptado en nuestro país. La nueva entidad aglutinará diversas disciplinas y permitirá una mejor gestión de los recursos, las competiciones y la promoción de los deportistas. Se trata de una demanda largamente esperada por el colectivo, que ve en esta nueva federación una herramienta poderosa para equiparar el deporte paralímpico con el olímpico en términos de reconocimiento y apoyo institucional. El deporte se consolida así como una de las palancas más efectivas para la inclusión social, rompiendo barreras y estereotipos y demostrando que el talento no entiende de limitaciones físicas o sensoriales. Siguiendo con el análisis de la actualidad social, no podemos pasar por alto la intensa actividad reivindicativa que ha mantenido plena inclusión España durante estos días. La organización ha alzado la voz para reclamar una ley específica que reconozca y ampare los derechos de las familias de las personas con discapacidad intelectual. Se estima que hay unas 400.000 personas en esta situación en nuestro país, y detrás de cada una de ellas hay una familia que a menudo soporta una carga de cuidados física, emocional y económica abrumadora. La petición de plena inclusión se centra en la necesidad de visibilizar esta realidad y de dotar a las familias de los apoyos necesarios para que puedan desarrollar su proyecto de vida sin verse obligadas a renunciar a sus carreras profesionales o a su bienestar personal. Se habla de la necesidad de conciliar la vida laboral y familiar, pero también de garantizar el derecho al respiro y al ocio de los cuidadores principales, que en su inmensa mayoría siguen siendo mujeres. Esta reivindicación pone el dedo en la llaga de un sistema de cuidados que todavía descansa en exceso sobre los hombros de las familias y que requiere de una corresponsabilidad pública mucho más decidida. La entidad defiende que apoyar a las familias es la mejor manera de apoyar a las personas con discapacidad, ya que el entorno familiar es el primer y más importante círculo de inclusión y afecto. La propuesta legislativa busca blindar derechos como las reducciones de jornada, las excedencias retribuidas y el acceso prioritario a servicios de apoyo psicosocial, creando un marco jurídico que proteja a quienes cuidan y garantice la sostenibilidad del modelo de atención. En el ámbito tecnológico y digital, esta semana también ha habido movimientos interesantes relacionados con la accesibilidad. Nos encontramos en un momento crucial en el que la tecnología avanza a pasos agigantados y el riesgo de que se produzca una brecha digital que excluya a las personas con discapacidad es real y preocupante. Sin embargo, las noticias que nos llegan son esperanzadoras. Se está hablando mucho estos días de la implementación efectiva de la Ley Europea de Accesibilidad, que obliga a que productos y servicios clave como los cajeros automáticos, los teléfonos inteligentes, los servicios bancarios y el comercio electrónico sean plenamente accesibles para todos los usuarios. Las empresas tecnológicas están empezando a comprender que la accesibilidad no es solo un requisito legal o una cuestión de responsabilidad social corporativa, sino también una oportunidad de mercado. Diseñar pensando en la diversidad humana mejora la experiencia de usuario para todos y abre la puerta a millones de clientes potenciales que hasta ahora se encontraban con barreras insalvables en el entorno digital. Expertos en accesibilidad han destacado esta semana la importancia de la inteligencia artificial como herramienta para la inclusión. Desde sistemas de reconocimiento de voz más precisos para personas con dificultades en el habla hasta aplicaciones de descripción de imágenes para personas ciegas, la inteligencia artificial tiene el potencial de derribar muchas de las barreras de comunicación e interacción que existen hoy en día. No obstante, también se ha alertado sobre la necesidad de vigilar que los algoritmos no perpetúen sesgos discriminatorios y que el desarrollo tecnológico se rija por principios éticos que pongan a la persona en el centro. Volviendo a la política nacional, es relevante mencionar los ecos de las recientes reformas legislativas que siguen marcando la agenda de la discapacidad. La modificación del artículo 49 de la Constitución española, que eliminó el término disminuido para sustituirlo por personas con discapacidad, sigue siendo celebrada como un hito histórico de dignidad y respeto.
Pero más allá de la terminología, lo importante es el cambio de paradigma que conlleva. Esta semana se han celebrado diversos foros y jornadas donde juristas y expertos han analizado el impacto de esta reforma en el ordenamiento jurídico. Se ha destacado que la nueva redacción constitucional obliga a los poderes públicos a realizar políticas activas de amparo y garantía de los derechos de este colectivo y a promover su plena autonomía personal e inclusión social. Esto se traduce en que cualquier norma o política pública que se apruebe a partir de ahora deberá pasar el filtro de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, asegurando que se respeta el modelo social de la discapacidad que pone el foco en las barreras del entorno y no en las limitaciones de la persona. Asimismo, se sigue trabajando en la plena implementación de la reforma de la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. Esta ley, que acabó con las incapacitaciones judiciales y las sustituyó por un sistema de apoyo respetuoso con la voluntad y las preferencias de la persona, sigue requiriendo de un gran esfuerzo de formación y adaptación por parte de jueces, notarios y operadores jurídicos. Las noticias de esta semana apuntan a que todavía queda camino por recorrer para que el cambio de mentalidad sea efectivo en todos los juzgados y notarías del país, pero los avances son innegables y la dirección es la correcta. En el plano cultural, la discapacidad también ha tenido su espacio en la agenda de esta semana. Se han presentado diversas iniciativas artísticas protagonizadas por personas con discapacidad que demuestran el enorme potencial creativo de este colectivo. El arte se revela una vez más como un vehículo privilegiado para la expresión y la comunicación, capaz de trascender las barreras del lenguaje y de los prejuicios. Exposiciones de pintura, obras de teatro y espectáculos de danza inclusiva han llenado las programaciones culturales de varias ciudades, reivindicando el derecho de las personas con discapacidad no solo a acceder a la cultura como espectadores, sino también a participar activamente en ella como creadores y artistas. Estas iniciativas contribuyen a enriquecer el patrimonio cultural de nuestra sociedad, aportando nuevas miradas y sensibilidades que nos hacen a todos más humanos y más empáticos. Además, se ha puesto en valor el papel de la cultura como herramienta de transformación social capaz de cambiar percepciones y de fomentar la convivencia en la diversidad. Otro tema que ha estado presente en la actualidad de la semana es la educación inclusiva. Diversas asociaciones de padres y madres han vuelto a poner sobre la mesa la necesidad de dotar a los centros educativos de los recursos humanos y materiales necesarios para que la inclusión sea una realidad y no solo un deseo plasmado en la ley. Se han denunciado situaciones de falta de personal de apoyo como auxiliares técnicos educativos y pedagogos terapéuticos que dificultan la atención adecuada al alumnado con necesidades educativas especiales. La comunidad educativa reclama una bajada de ratios y una formación específica para el profesorado, de manera que puedan atender a la diversidad del aula con garantías de éxito. La educación es la base de la igualdad de oportunidades y si fallamos en la escuela estamos hipotecando el futuro de miles de niños y niñas que tienen derecho a aprender y a desarrollarse junto a sus compañeros en un entorno normalizado. Las administraciones educativas han respondido asegurando su compromiso con la inclusión y anunciando planes de refuerzo, pero las familias exigen medidas concretas y urgentes que se noten en el día a día de las aulas. La situación del empleo de las personas con discapacidad también ha ocupado titulares en estos días. A pesar de que las cifras de contratación han experimentado una leve mejoría en los últimos meses, la tasa de desempleo de este colectivo sigue siendo inaceptablemente alta, duplicando la de la población general. Se ha hablado mucho esta semana de la necesidad de impulsar el empleo con apoyo, una metodología que ha demostrado ser muy eficaz para la inserción laboral de personas con mayores dificultades de empleabilidad. También se ha debatido sobre el papel de los centros especiales de empleo como vía de tránsito hacia el mercado ordinario y sobre la importancia de que las empresas cumplan con la cuota de reserva del 2% para trabajadores con discapacidad. Los expertos coinciden en que la clave está en la formación y en la sensibilización del tejido empresarial para que pierdan el miedo a contratar a personas con discapacidad y descubran el talento y el valor añadido que éstas pueden aportar a sus organizaciones. La diversidad en las plantillas no es solo una cuestión de justicia social, sino también una ventaja competitiva que mejora el clima laboral y la reputación de las empresas. En el ámbito de la salud mental, que está intrínsecamente ligada a la discapacidad psicosocial, se han producido avances significativos en la visibilización de los trastornos mentales graves. Esta semana se han presentado campañas de concienciación que buscan romper el estigma y los prejuicios que todavía rodean a las enfermedades mentales.
Se ha puesto el énfasis en la importancia de la detección precoz y del acceso a tratamientos psicológicos y psiquiátricos de calidad. También se ha reivindicado la necesidad de un enfoque comunitario de la salud mental que priorice la recuperación y la integración social de las personas afectadas, evitando su institucionalización y aislamiento. La salud mental es un reto global que nos afecta a todos y la pandemia ha puesto de manifiesto la fragilidad de nuestro bienestar emocional y la necesidad de reforzar los sistemas de atención. Por otro lado, la accesibilidad cognitiva ha ganado protagonismo en el debate público gracias a la labor de entidades que promueven la lectura fácil y el uso de pictogramas en los espacios públicos. Esta semana se han inaugurado varios edificios públicos y monumentos que han incorporado señalización accesible cognitivamente, lo que facilita la comprensión y la orientación de las personas con discapacidad intelectual, autismo o deterioro cognitivo. Hacer el mundo más fácil de entender es una tarea pendiente que beneficia a toda la ciudadanía, incluidas las personas mayores y los extranjeros que no dominan el idioma. La señalización clara y los documentos en lectura fácil son herramientas esenciales para garantizar el acceso a la información y la participación ciudadana de todas las personas. No queremos olvidarnos en este repaso semanal de la situación de las mujeres con discapacidad que sufren una doble discriminación por género y por discapacidad. Esta semana se han difundido datos preocupantes sobre la mayor incidencia de la violencia de género en este colectivo. Las mujeres con discapacidad tienen un mayor riesgo de sufrir abusos y maltrato y a menudo encuentran más dificultades para denunciar y para acceder a los recursos de protección. Las organizaciones de mujeres con discapacidad han reclamado protocolos específicos de actuación y una mayor formación de los profesionales que atienden a las víctimas de violencia machista. Es fundamental empoderar a estas mujeres y dotarlas de herramientas para que puedan defender sus derechos y vivir una vida libre de violencia. En el ámbito internacional, las noticias sobre discapacidad también han tenido su eco. Se ha seguido con atención el desarrollo de conflictos bélicos y crisis humanitarias en diversas partes del mundo, donde las personas con discapacidad son siempre las más vulnerables. Las organizaciones no gubernamentales han alertado sobre la situación dramática que viven miles de refugiados con discapacidad que carecen de acceso a servicios básicos y a ayudas técnicas. La solidaridad internacional es más necesaria que nunca para garantizar la protección y la asistencia humanitaria a estas personas que se enfrentan a barreras extremas en situaciones de emergencia. Retomando la actualidad nacional, el turismo accesible ha sido otro de los temas recurrentes. España es una potencia turística mundial y tiene el reto de convertirse también en un referente en turismo para todos. Esta semana se han presentado nuevas guías de destinos accesibles y se han entregado premios a iniciativas turísticas que destacan por su compromiso con la inclusión. Hoteles, playas, museos y rutas de senderismo están adaptando sus instalaciones y servicios para acoger a turistas con discapacidad, un segmento de mercado en crecimiento que valora la calidad y la accesibilidad. El turismo es un derecho y una fuente de disfrute y enriquecimiento personal y nadie debería quedarse sin viajar por falta de accesibilidad. Continuamos con temas de interés y profundizamos ahora en un monográfico especial dedicado a una realidad que acompaña a miles de personas en nuestro país y a millones en todo el mundo. Hoy abrimos los micrófonos del comentario para hablar con detenimiento, rigor y sensibilidad sobre la espina bífida. Esta malformación congénita es la segunda causa de discapacidad física en la infancia después de la parálisis cerebral y requiere de nuestra total atención para comprender no solo sus causas y tratamientos, sino también la realidad social y humana que la rodea. Para entender la espina bífida debemos viajar al momento mismo de la gestación. Se trata de un defecto del tubo neural, que es la estructura embrionaria que finalmente se convierte en el cerebro y la médula espinal del bebé y en los tejidos que los encierran. Normalmente este tubo neural se cierra al principio del embarazo, concretamente a los 28 días de la concepción. Sin embargo, en los casos de espina bífida este cierre no se produce de manera completa. Esto provoca que la columna vertebral que protege la médula espinal no se forme y no se cierre como debería. Esto suele resultar en daño a la médula y a los nervios. Es una condición compleja y multifactorial donde la genética y el ambiente juegan una partida decisiva en las primeras semanas de vida intrauterina. Existen diferentes tipos de espina bífida y es crucial diferenciarlos para entender los distintos grados de afectación. Hablamos en primer lugar de la espina bífida oculta, que es la forma más leve y común. De hecho, muchas personas la tienen y no lo saben.
En este caso hay un pequeño hueco en los huesos de la columna, pero no hay abertura ni saco en la espalda. La médula espinal y los nervios suelen ser normales y no suele haber discapacidad. A menudo se descubre de forma casual al realizar una radiografía por otros motivos. En un segundo nivel encontramos el meningocele, donde un saco de líquido sale a través de una abertura en la espalda del bebé, pero la médula espinal no está en ese saco. Generalmente hay poco o ningún daño a los nervios, aunque pueden surgir complicaciones menores. Y finalmente llegamos al tipo más grave y lamentablemente el más conocido cuando hablamos de discapacidad, que es el mielomeningocele. Aquí el saco contiene parte de la médula espinal y los nervios. Estos están dañados, lo que provoca discapacidades que pueden ser moderadas o graves, afectando a la movilidad, a las sensaciones en las piernas y al control de la vejiga y los intestinos. La prevención ha sido uno de los grandes caballos de batalla de la medicina y las políticas de salud pública en las últimas décadas. La ciencia ha demostrado con rotundidad que la ingesta de ácido fólico, una vitamina del grupo B, antes del embarazo y durante los primeros meses de gestación, puede reducir hasta en un 70% el riesgo de defectos del tubo neural. Esta es una cifra impactante que nos habla de la importancia de la planificación familiar y de la nutrición. Sin embargo, no todos los casos son prevenibles, ya que existe un componente genético y otros factores ambientales que escapan a nuestro control. Por ello es fundamental no culpabilizar a las familias y centrar el discurso en la prevención responsable y en el apoyo incondicional, una vez que el diagnóstico está presente. El diagnóstico de la espina bífida suele producirse durante el embarazo mediante las ecografías de alta resolución y los análisis de sangre materna que miden la alfa-fetoproteína. Recibir esta noticia es un momento de gran impacto emocional para los futuros padres. Surgen el miedo, la incertidumbre y miles de preguntas sobre el futuro de ese hijo o hija. En ese instante es vital el papel de los profesionales sanitarios, que deben informar con veracidad pero también con empatía, explicando las opciones disponibles y los avances médicos que han transformado radicalmente el pronóstico de esta condición en los últimos años. Hoy en día la esperanza y la calidad de vida de las personas con espina bífida son infinitamente superiores a las de hace apenas unas décadas. Uno de los avances más revolucionarios en este campo es la cirugía fetal. Anteriormente, la operación para cerrar la abertura en la espalda se realizaba siempre después del nacimiento, en las primeras 24 o 48 horas de vida. Sin embargo, estudios pioneros como el estudio MOMS en Estados Unidos demostraron que operar al feto dentro del útero materno antes de la semana 26 de gestación puede mejorar significativamente los resultados. Esta intervención intrauterina, aunque conlleva riesgos para la madre y el feto, ha demostrado reducir la necesidad de colocar válvulas de derivación para la hidrocefalia y mejorar la función motora de los niños. Es un procedimiento de altísima complejidad que solo se realiza en centros hospitalarios de referencia con equipos multidisciplinares de élite, pero que abre una puerta a la esperanza para muchas familias. Hablemos de las secuelas y las condiciones asociadas, porque la espina bífida no afecta solo a la columna. Una de las complicaciones más habituales es la hidrocefalia, que es la acumulación de líquido cefalorraquídeo en el cerebro. El 80% de los niños con mielomeningocele desarrollan hidrocefalia. Para tratarla se suele implantar una válvula que drena el exceso de líquido hacia otra parte del cuerpo, generalmente el abdomen, donde puede ser absorbido. El control y revisión de estas válvulas es una constante en la vida de estas personas. Además, es frecuente la malformación de Chiari tipo 2, donde el tejido cerebral se desplaza hacia el canal espinal, lo que puede causar problemas respiratorios o de deglución. La movilidad es otro de los grandes retos. Dependiendo del nivel de la lesión en la columna, la afectación puede ir desde una debilidad muscular leve en los pies hasta una parálisis completa de las piernas. Esto implica que muchas personas con espina bífida utilizarán muletas, aparatos ortopédicos o sillas de ruedas para desplazarse. Aquí entra en juego la importancia vital de la fisioterapia y la rehabilitación desde los primeros meses de vida. El trabajo constante para fortalecer la musculatura, mejorar el equilibrio y prevenir deformidades es fundamental para lograr la máxima autonomía posible. La atención temprana no es un lujo, es una necesidad imperiosa que marca la diferencia en el desarrollo motor del niño. Pero si hay un aspecto que condiciona el día a día, y que a menudo es un tabú social, es la afectación del sistema urinario y digestivo. La vejiga neurógena y la incontinencia son compañeros de viaje habituales.
La mayoría de las personas con espina bífida necesitan realizar sondajes intermitentes varias veces al día para vaciar su vejiga y evitar infecciones renales que a largo plazo podrían ser graves. Aprender a sondarse es un hito de autonomía personal que los niños adquieren con el apoyo de sus familias y enfermeros especializados. Este aspecto requiere de una adaptación de los entornos escolares y laborales porque para realizar esta técnica se necesitan baños adaptados limpios y privados, algo que desgraciadamente no siempre se encuentra con facilidad. La falta de aseos accesibles y adecuados es una barrera invisible que limita la libertad de movimiento y la participación social de muchas personas. Otro tema relevante es la alergia al látex. Se estima que un porcentaje muy alto de personas con espina bífida desarrolla alergia al látex natural debido a la exposición repetida a productos médicos que contienen este material durante sus múltiples intervenciones y tratamientos desde el nacimiento. Esto obliga a tener un cuidado extremo no solo en el entorno hospitalario sino también en la vida cotidiana, evitando globos, guantes de goma y ciertos juguetes o materiales escolares. Es un detalle que puede parecer menor pero que puede desencadenar reacciones alérgicas graves y que requiere de una concienciación del entorno. El desarrollo cognitivo en las personas con espina bífida es por lo general normal, aunque pueden presentarse dificultades específicas de aprendizaje, sobre todo relacionadas con la atención, la organización, la resolución de problemas y la memoria. A veces se da lo que se conoce como el síndrome del niño torpe, no por falta de inteligencia sino por dificultades en la coordinación visomotora. Es crucial que el sistema educativo esté preparado para atender estas necesidades específicas con adaptaciones curriculares y apoyos pedagógicos que permitan a los alumnos desarrollar todo su potencial académico. La inclusión educativa real es aquella que comprende que cada alumno aprende de una manera diferente y que pone los medios para que nadie se quede atrás. Llegamos a la adolescencia y la edad adulta, etapas en las que la espina bífida plantea nuevos desafíos. Durante mucho tiempo se consideró una condición pediátrica porque la esperanza de vida era reducida. Afortunadamente esto ha cambiado radicalmente y hoy tenemos una generación de adultos con espina bífida que están rompiendo moldes. Sin embargo, el sistema sanitario a menudo no está preparado para esta transición. Los pacientes pasan de ser atendidos en unidades infantiles ultra especializadas y coordinadas a perderse en la fragmentación de la atención sanitaria de adultos, donde los especialistas en neurología, urología y traumatología no siempre tienen una visión integral de la patología. Se reivindica con fuerza la creación de unidades multidisciplinares para adultos con patologías congénitas que garanticen una continuidad asistencial de calidad. La inserción laboral es otro de los grandes objetivos. Las personas con espina bífida tienen talento, capacidad y ganas de trabajar, pero se enfrentan a tasas de desempleo muy superiores a la media. Las barreras arquitectónicas en las empresas, los prejuicios sobre el absentismo laboral o la falta de adaptaciones del puesto de trabajo siguen siendo obstáculos formidables. Es necesario que el tejido empresarial entienda que contratar a una persona con espina bífida no es un acto de caridad sino una decisión inteligente que aporta diversidad, resiliencia y valor a la compañía. El teletrabajo y las nuevas tecnologías se presentan como aliados potentes para facilitar esta inclusión laboral, permitiendo conciliar las necesidades de salud con el desarrollo profesional. En el plano social y afectivo es fundamental hablar de la sexualidad. Las personas con espina bífida tienen derecho a vivir su sexualidad de forma plena y satisfactoria. A menudo este tema se silencia o se ignora, asumiendo erróneamente que la discapacidad física anula el deseo o la capacidad sexual. Es cierto que pueden existir dificultades físicas o de sensibilidad, pero con la información adecuada, el asesoramiento profesional y una comunicación abierta se pueden encontrar formas de disfrutar de la intimidad y de formar una pareja y una familia si así se desea. La educación sexual inclusiva es una asignatura pendiente que debe abordarse sin tabúes ni paternalismos. No podemos hablar de espina bífida sin mencionar el papel fundamental de las asociaciones y federaciones. En España, la Federación Española de Asociaciones de Espina Bífida e Hidrocefalia realiza una labor titánica de representación, defensa de derechos y prestación de servicios. Estas entidades, nacidas del empuje de las familias, suplen muchas veces las carencias de la administración, ofreciendo orientación psicológica, asesoramiento legal, campamentos de verano inclusivos y programas de capacitación. Son espacios de encuentro donde las familias comparten experiencias, se sienten comprendidas y tejen redes de apoyo mutuo que son esenciales para afrontar el día a día.
El movimiento asociativo es la voz que recuerda a la sociedad y a los políticos que las personas con espina bífida son ciudadanos de pleno derecho que merecen vivir con dignidad y oportunidades. Mirando hacia el futuro, la investigación científica sigue avanzando. Se están explorando terapias con células madre para regenerar el tejido nervioso dañado, se perfeccionan las técnicas de cirugía fetal para hacerlas menos invasivas, y se desarrollan nuevos materiales y tecnologías para las válvulas de derivación y las ayudas ortopédicas. La bioingeniería y la robótica prometen exoesqueletos cada vez más ligeros y accesibles que podrían cambiar la forma de moverse de muchas personas. Pero la tecnología por sí sola no basta. El verdadero progreso debe ir acompañado de un cambio de mentalidad social que derribe las barreras actitudinales y que valore la diversidad humana como una riqueza. Es importante también destacar la resiliencia de las personas con espina bífida. Lejos de ser víctimas, son protagonistas de historias de superación que nos inspiran a todos. Vemos deportistas de élite que compiten en Juegos Paralímpicos, artistas que expresan su mundo interior, profesionales que lideran proyectos y padres y madres que crían a sus hijos con amor y dedicación. Su lucha diaria no es solo contra una condición médica, sino contra un entorno que a menudo no está diseñado para ellos. Cada bordillo rebajado, cada baño adaptado, cada empleo conseguido es una victoria colectiva. En el ámbito de la autonomía personal, las ayudas técnicas juegan un papel crucial. Sillas de ruedas ultraligeras, cojines antiescaras de última generación, sondas más discretas y fáciles de usar y aplicaciones móviles para el control de la salud son herramientas que facilitan la vida. Sin embargo, el alto coste de muchos de estos productos supone una carga económica inasumible para muchas familias. El catálogo ortoprotésico del Sistema Nacional de Salud debe actualizarse constantemente para incluir los últimos avances y garantizar que la capacidad económica no sea un factor de discriminación en el acceso a la mejor calidad de vida posible. La atención psicológica es otro pilar que no debemos descuidar. Crecer con una discapacidad física conlleva retos emocionales importantes como la aceptación de la propia imagen corporal, el manejo de la frustración ante las limitaciones físicas y el desarrollo de una autoestima sólida frente a la mirada de los demás. El apoyo psicológico debe estar disponible en todas las etapas de la vida, desde la infancia hasta la vejez, para acompañar a la persona en su proceso de crecimiento personal y empoderamiento. Queremos hacer hincapié en la importancia de la visibilidad. Lo que no se ve no existe, y durante mucho tiempo la discapacidad se ha escondido en el ámbito privado. Ver a personas con espina bífida en los medios de comunicación, en la política, en el cine y en la calle es fundamental para normalizar la diversidad. Necesitamos referentes positivos que muestren que tener espina bífida es una característica más de la persona, pero no la única ni la que la define por completo. Somos mucho más que nuestros diagnósticos médicos. Para ir cerrando este extenso análisis, queremos recordar que la espina bífida es una cuestión de todos. No es un problema de una minoría, sino un reto para toda la sociedad. Una sociedad que cuida, incluye y respeta a sus miembros más vulnerables es una sociedad más decente y más avanzada. La accesibilidad universal, el diseño para todos y la igualdad de oportunidades no son favores que se conceden, sino derechos humanos inalienables que están recogidos en la Convención de las Naciones Unidas y en nuestra propia legislación. Cumplir y hacer cumplir estos derechos es una responsabilidad compartida. La historia de la espina bífida es también la historia de la evolución de nuestra medicina y de nuestra ética. Hemos pasado de un pasado oscuro donde muchos niños no sobrevivían a un presente donde la esperanza de vida se acerca a la de la población general y donde el objetivo ya no es solo sobrevivir, sino vivir con plenitud. Quedan muchos desafíos por delante, como el envejecimiento prematuro, el dolor crónico o la plena integración social, pero tenemos las herramientas y la voluntad para afrontarlos. A las familias que acaban de recibir un diagnóstico queremos enviarles un mensaje de calma y esperanza. No estáis solos. Hay una inmensa red de profesionales y de otras familias dispuestas a acompañaros en este camino. Vuestro hijo o hija tendrá desafíos, sí, pero también tendrá alegrías, logros y una vida que merece la pena ser vivida. A las personas con espina bífida que nos escuchan, gracias por vuestro ejemplo y por vuestra tenacidad. Sois el motor que nos impulsa a seguir trabajando por un mundo sin barreras. Este programa seguirá siendo vuestro altavoz, vuestra casa y vuestro punto de encuentro. Seguiremos informando, denunciando lo que no funciona y celebrando cada avance. Porque creemos firmemente que la información veraz y el compromiso social son las armas más poderosas para transformar la realidad.
La espina bífida nos enseña que la vulnerabilidad es parte de la condición humana, pero que la fortaleza del espíritu humano no tiene límites. Concluimos así este espacio monográfico esperando haber arrojado luz sobre una realidad compleja pero llena de vida. Les invitamos a seguir profundizando, a acercarse a las asociaciones y a mirar a las personas con espina bífida no con lástima sino con el respeto y la admiración que merecen. Gracias por su atención y por acompañarnos en este recorrido por la actualidad y la profundidad de la discapacidad. Continuamos con temas de interés y en esta ocasión cruzamos fronteras y océanos para poner el foco en una realidad inmensa, compleja y fascinante. Nos trasladamos al continente asiático para analizar la situación de la discapacidad en una región que alberga a más del 60% de la población mundial. Hablar de Asia es hablar de contrastes extremos. Es un territorio donde conviven las tecnologías más punteras de Japón o Corea del Sur con las zonas rurales más empobrecidas de la India o el sudeste asiático. Esta diversidad económica, cultural y social se refleja directamente en cómo viven, cómo son tratadas y qué oportunidades tienen las personas con discapacidad en esta parte del mundo. Se estima que en la región de Asia y el Pacífico viven unos 690 millones de personas con algún tipo de discapacidad. Una cifra mareante que supera la población total de toda Europa y que nos da una idea de la magnitud del desafío al que nos enfrentamos. Para comprender la discapacidad en Asia es imprescindible sumergirse primero en las raíces culturales y filosóficas que han moldeado la mentalidad de sus sociedades durante milenios. En muchas culturas asiáticas tradicionales la discapacidad ha estado históricamente ligada a conceptos religiosos como el karma. Bajo esta visión que afortunadamente está cambiando pero que aún persiste en zonas rurales y en las generaciones más mayores, se interpretaba que nacer con una discapacidad o adquirirla era consecuencia de malas acciones en una vida pasada. Esta creencia generaba un estigma social muy fuerte, provocando que las familias escondieran a sus miembros con discapacidad por vergüenza o por miedo al rechazo de la comunidad. El honor familiar es un pilar fundamental en sociedades como la china o la japonesa, y tener un hijo con discapacidad era visto a veces como una mancha en ese honor. Sin embargo, la modernización, la globalización y el activismo de los derechos humanos están erosionando estas viejas creencias, dando paso a una visión basada en la dignidad y el derecho. Empecemos nuestro recorrido por el gigante asiático China. Con una población de 1.400 millones de habitantes, China cuenta con la mayor población de personas con discapacidad del mundo, que ronda los 85 millones según cifras oficiales. En las últimas décadas el gobierno chino ha realizado esfuerzos notables por mejorar la infraestructura y los servicios. Los Juegos Paralímpicos de Pekín marcaron un punto de inflexión, visibilizando a los atletas y promoviendo la accesibilidad en las grandes urbes. Se han construido miles de centros de rehabilitación y se ha legislado para promover el empleo. Sin embargo, el reto es colosal. Existe una gran brecha entre las ciudades costeras ricas y desarrolladas y el interior rural, donde los servicios son escasos o inexistentes. El sistema educativo chino, conocido por su extrema competitividad y exigencia académica, a menudo deja de lado a los niños con discapacidades intelectuales o del desarrollo que tienen dificultades para seguir el ritmo frenético de la enseñanza ordinaria. A pesar de que la ley garantiza la educación obligatoria, la integración real en las aulas sigue siendo una asignatura pendiente y muchas familias se ven obligadas a recurrir a escuelas especiales o a la educación en casa. Si miramos hacia Japón, nos encontramos con un escenario radicalmente distinto, pero con sus propios desafíos. Japón es una de las sociedades más envejecidas del planeta. Esto ha llevado a que la discapacidad esté muy vinculada a la edad avanzada. El país nipón es líder mundial en tecnología y robótica aplicada a los cuidados. Se están desarrollando exoesqueletos para ayudar a las personas mayores a moverse, robots de asistencia que pueden levantar a un paciente de la cama y sistemas de domótica avanzada que permiten controlar la casa con la voz o el movimiento de los ojos. La accesibilidad en el transporte público de ciudades como Tokio es ejemplar, con sistemas de guiado para personas ciegas y estaciones de metro totalmente adaptadas. No obstante, la sociedad japonesa tiende a ser muy homogénea y normativa, lo que a veces dificulta la aceptación de la diferencia. El concepto de barrera libre se aplica muy bien a la arquitectura, pero las barreras mentales y la presión por no molestar o no ser una carga para los demás pueden llevar al aislamiento social de las personas con discapacidad.
Además persiste la memoria dolorosa de leyes de eugenesia que estuvieron vigentes hasta hace pocas décadas y por las cuales el gobierno ha tenido que pedir perdón recientemente. En el subcontinente indio la situación adquiere otras dimensiones. India, con su vasta población y su vibrante democracia, se enfrenta a retos enormes de infraestructura y pobreza. La Ley de Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada hace pocos años, fue un avance legislativo monumental que amplió el reconocimiento de tipos de discapacidad y endureció las penas por discriminación. Sin embargo, la implementación de la ley choca con la realidad de unas ciudades superpobladas con aceras inexistentes, transporte público abarrotado y edificios antiguos sin rampas ni ascensores. En la India, la red de apoyo fundamental es la familia extensa. El estado del bienestar es limitado y son los padres, hermanos y parientes quienes asumen el cuidado y el soporte económico. En las zonas rurales donde vive la mayoría de la población, el acceso a diagnósticos médicos y a terapias de rehabilitación es muy difícil. A pesar de ello, India cuenta con un movimiento asociativo vibrante y luchador y es cuna de innovaciones frugales, soluciones de bajo coste pero gran ingenio para mejorar la vida de las personas, como prótesis económicas y sillas de ruedas todoterreno capaces de transitar por caminos de tierra. El sudeste asiático presenta un mosaico de situaciones. En países como Vietnam, Laos y Camboya, la discapacidad está trágicamente ligada a las secuelas de las guerras pasadas. Las minas antipersona y los artefactos sin explotar siguen causando amputaciones y discapacidades físicas décadas después de que terminaran los conflictos. Además, los efectos de la agente naranja han provocado malformaciones congénitas en varias generaciones. Estos países, con la ayuda de la cooperación internacional, han desarrollado redes de rehabilitación comunitaria muy potentes donde se forma a los propios vecinos para dar apoyo básico. Por otro lado, Tailandia se está posicionando como un destino de turismo accesible, intentando adaptar sus playas y templos para atraer a viajeros con movilidad reducida de todo el mundo, aunque el tráfico caótico de Bangkok sigue siendo una barrera importante. En Indonesia, la mayor economía de la zona, se están haciendo progresos en la educación inclusiva, intentando que los niños con discapacidad asistan a las escuelas regulares de sus barrios en lugar de ser segregados en instituciones. Un tema transversal que afecta a todo el continente es la situación de las mujeres y niñas con discapacidad. Ellas sufren una doble discriminación por género y por discapacidad. En muchas sociedades patriarcales asiáticas se considera que una mujer con discapacidad no es apta para el matrimonio ni para la maternidad, lo que las condena a una vida de soledad y dependencia económica. Son más vulnerables a la violencia doméstica y al abuso sexual y tienen tasas de alfabetización significativamente más bajas que los hombres con discapacidad. Organizaciones de mujeres en toda Asia están alzando la voz para reclamar sus derechos sexuales y reproductivos, y para exigir programas de empoderamiento que les permitan tener independencia económica y tomar decisiones sobre sus propias vidas. La tecnología está jugando un papel democratizador en Asia. El uso masivo de teléfonos inteligentes ha abierto un mundo de posibilidades. En países donde comprar un ordenador es un lujo, el móvil es la puerta de acceso a la información, la banca y la comunicación. Aplicaciones de lectura de pantalla para personas ciegas, sistemas de videollamada para personas sordas y plataformas de comercio electrónico están permitiendo que muchas personas con discapacidad superen las barreras físicas de su entorno. Corea del Sur, por ejemplo, es pionera en ciudades inteligentes donde la tecnología se pone al servicio de la inclusión, con semáforos inteligentes, autobuses autónomos y servicios públicos digitales totalmente accesibles. No podemos olvidar el impacto de los desastres naturales. La región de Asia-Pacífico es la más propensa del mundo a sufrir terremotos, tifones, tsunamis e inundaciones. Las personas con discapacidad son las que corren mayor riesgo en estas situaciones de emergencia. A menudo los sistemas de alerta temprana no son accesibles, los refugios no tienen rampas ni baños adaptados y en el caos de la evacuación se pierden sillas de ruedas, audífonos y medicamentos esenciales. Tras el gran terremoto y tsunami de Japón o los tifones en Filipinas, se ha aprendido la lección de que la planificación de desastres debe incluir a las personas con discapacidad desde el principio, no solo como receptores de ayuda sino como participantes activos en el diseño de los protocolos de seguridad. La educación superior y el empleo son las llaves de la inclusión social y aquí Asia avanza a 2 velocidades.
mientras que en Singapur o Hong Kong existen incentivos fiscales para las empresas que contratan a personas con discapacidad y universidades con campus accesibles. En otros países el acceso a la formación universitaria es una carrera de obstáculos. El empleo protegido en talleres específicos sigue siendo muy común, aunque la tendencia internacional aboga por el empleo en el mercado abierto. Las grandes multinacionales tecnológicas asiáticas están empezando a ver el valor de la neurodiversidad, contratando a personas con autismo para tareas de programación y control de calidad, reconociendo sus habilidades únicas. El papel de la familia en Asia merece una reflexión profunda. La piedad filial, el respeto y cuidado de los padres y ancianos es un valor central en la ética confuciana y en muchas otras tradiciones asiáticas. Esto tiene una cara positiva, que es la fuerte cohesión familiar y el hecho de que rara vez se abandona a un miembro vulnerable. Pero también tiene una cara oculta. La sobreprotección puede impedir que la persona con discapacidad desarrolle su autonomía. Además, la carga de los cuidados recae desproporcionadamente sobre las mujeres de la familia, madres, hermanas e hijas que sacrifican sus propias vidas y carreras. El reto para los gobiernos asiáticos es crear sistemas de apoyo público que complementen el cuidado familiar sin sustituirlo, permitiendo un respiro a los cuidadores y fomentando la vida independiente de las personas con discapacidad. En Asia Central, las repúblicas exsoviéticas como Kazajistán o Uzbekistán están en un proceso de transición. Heredaron un modelo médico e institucional de la época soviética, donde la discapacidad se trataba en grandes sanatorios aislados de la sociedad. Ahora están trabajando para cerrar esas instituciones y crear servicios comunitarios, pero el cambio de mentalidad y la formación de nuevos profesionales lleva tiempo. La influencia de los organismos internacionales y la ratificación de la Convención de la ONU están impulsando reformas legislativas importantes en esta región. El turismo también está cambiando la cara de la discapacidad en Asia. A medida que la clase media asiática crece, más personas con discapacidad tienen recursos para viajar. Esto está obligando a hoteles, aerolíneas y atracciones turísticas a mejorar sus estándares de accesibilidad. Ya no es solo una cuestión de derechos humanos, sino una oportunidad de negocio. Destinos como Bali o Phuket están viendo surgir agencias de viajes especializadas en turismo adaptado que ofrecen transporte accesible y asistentes personales para que los visitantes puedan disfrutar del paraíso sin barreras. Mirando hacia el futuro, Asia tiene el potencial de liderar el cambio en la percepción de la discapacidad. Su dinamismo económico y su apuesta por la innovación pueden generar soluciones que beneficien a todo el mundo. Sin embargo, el crecimiento económico por sí solo no garantiza la inclusión. Es necesario un compromiso político firme para redistribuir la riqueza y garantizar que nadie se quede atrás. La sociedad civil asiática, cada vez más organizada y conectada, está presionando para que los derechos sobre el papel se conviertan en realidades tangibles en la vida cotidiana. La discapacidad en Asia es un espejo en el que podemos mirarnos para aprender tanto de sus aciertos como de sus errores. Nos enseña la importancia de la comunidad y la familia, pero también la necesidad de la autonomía individual y los derechos legales. Nos muestra cómo la tecnología puede ser una aliada poderosa y cómo la cultura puede ser tanto una barrera como un refugio. Es un continente en ebullición donde millones de historias de superación se escriben cada día en medio de rascacielos futuristas y aldeas milenarias. Es hora de ir cerrando este informativo, pero no sin antes hacer una reflexión final. Hemos viajado por la actualidad de la semana, hemos profundizado en la realidad médica y social de la espina bífida y hemos recorrido el vasto continente asiático. Todo ello con un único objetivo: poner en valor la dignidad humana. La discapacidad no es algo ajeno a nosotros, es parte intrínseca de la diversidad de nuestra especie. Todos en algún momento de nuestras vidas podemos encontrarnos en una situación de discapacidad, ya sea temporal o permanente. Por eso, construir un mundo accesible e inclusivo es el mejor legado que podemos dejar a las generaciones futuras. Queremos agradecerles profundamente su atención y su fidelidad. Saber que están ahí al otro lado escuchando nos da fuerzas para seguir trabajando cada semana con rigor y pasión. Este programa no tendría sentido sin ustedes, los oyentes, que nos prestan sus oídos y su corazón. Gracias por permitirnos entrar en sus casas, en sus coches y en sus vidas para hablar de lo que muchas veces se calla. Nos encontramos en unas fechas muy especiales, unas fechas de reencuentro, de balance y de esperanza. La Navidad está a la vuelta de la esquina y queremos aprovechar este momento para enviarles nuestros mejores deseos.
Que estas fiestas sean un momento de paz, de alegría y de amor compartido. Que en sus mesas no falte la compañía y que en sus corazones no falte la ilusión. Deseamos una feliz Navidad a todas las personas con discapacidad, a sus familias, a los profesionales que les apoyan y a todos los que creen en un mundo más justo. Que el próximo año nos traiga más inclusión, más derechos y más noticias positivas que contar. Que las barreras sigan cayendo y que los puentes sigan construyéndose. Que la estrella de la Navidad ilumine el camino hacia una sociedad donde todos tengamos cabida sin excepciones ni etiquetas. Recuerden que la discapacidad no define a la persona, lo que la define son sus sueños, sus actos y su capacidad de amar. Disfruten de estos días, cuídense mucho y no olviden que la inclusión empieza en cada uno de nosotros, en nuestra mirada, en nuestras palabras y en nuestros gestos. Sean felices y hagan felices a los demás. Este informativo ha sido realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. Hasta el mes de enero, muy feliz Navidad y próspero Año Nuevo.